Nuestro recorrido de hoy a través de la química inicia en los valles altos de Suiza, al pie de sus mágicas montañas. En medio de este muro de piedra y hielo se encuentra el callado cementerio de Davos. Ahí yacen los restos de Jacob Bernoulli, brillante pensador y matemático del siglo XVII, que entre otras cosas es conocido por sus estudios sobre la espiral equiangular. La espiral es una línea curva que gira indefinidamente alrededor de un punto, alejándose cada vez más, expandiéndose infinitamente, trazando un camino nuevo en cada vuelta. Al principio, puede que este no nos parezca un verdadero problema, sino un simple capricho que no tiene ni merece explicación. Pero algunas veces, los científicos se preocupan más por sembrar dudas que por resolverlas. Bernoulli encontró esta forma reproducida en diferentes lugares de la naturaleza y reflexionó mucho sobre ello. Descubrió que en la espiral aparecía reflejada una trayectoria que podría corresponder al orden del cosmos, a la forma como el universo crece y se transforma sin cesar. Cuando murió, los familiares grabaron en su tumba la espiral y debajo una frase misteriosa que dice: Eadem mutata resurgo. Aunque he cambiado, resurgiré. Un siglo después, en Francia, en el tiempo de la Revolución, el químico Antoine-Laurent Lavoisier se basó en los estudios de Bernoulli para formular una de las leyes básicas de la materia. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Llamamos materia a aquello que ocupa un lugar en el mundo físico, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. En la actualidad, los hombres de ciencia la definen como una poderosa forma de energía que puede liberarse de un momento a otro. Pero si la materia forma todas las cosas, ¿de qué está formada la materia? Esta misma pregunta fue motivo de una larga discusión en la que participaron los hombres más sabios de Grecia. El debate no fue sencillo, pues cada quien tenía su opinión al respecto y la defendía celosamente de las críticas rivales. Había quienes sostenían que las cosas estaban hechas de agua. Otros, en cambio, afirmaban que estaban hechas de aire. Los más severos creían que el mundo estaba formado con fuego y los más prudentes aseguraban que la materia era toda de tierra. Por lo que se sabe, jamás se pusieron de acuerdo. De entre todos ellos, Demócrito de Abdera fue el único que, al parecer, tuvo algo de razón. Para este pensador, la materia está formada de millones de partículas inmensamente pequeñas e invisibles, a las que llamó átomos. El tiempo ha pasado y ahora sabemos mucho más acerca de átomos que el viejo Demócrito. Sabemos que el átomo es la parte más pequeña de un elemento que se puede combinar químicamente y una vez combinado no se puede dividir. Sabemos también que los átomos se unen entre sí formando moléculas, que al combinarse con átomos idénticos forman elementos y compuestos si se trata de átomos distintos. Hemos aprendido a llamar mezcla a la unión de dos o más elementos o compuestos que se pueden separar por medios físicos.
La mezcla cuya composición es uniforme recibe el nombre de homogénea. El cloruro de sodio es un buen ejemplo. Cuesta trabajo creer que estas dunas gigantescas están hechas completamente de sal. En cambio, las mezclas en las cuales se notan los elementos o compuestos que la forman se llaman heterogéneas. Como por ejemplo el granito, que aun y cuando aparenta ser una pieza única de roca, está formada por múltiples elementos. La materia tiene un comportamiento y propiedades especiales que la distinguen de otras formas de energía como la luz y el calor. Una propiedad general es la inercia. Es decir, los cuerpos no pueden moverse o detenerse sin la intervención de una fuerza externa. Todo buen jugador de billar sabe cómo usar esta ley a su favor. Cada tiro activa un complejo sistema de vectores, ángulos e intersecciones. Algunas diversiones modernas son un verdadero desafío a la muerte y a las leyes físicas. En el salto bungee, la banda elástica a la que uno está sujeto regresa a su forma y tamaño originales, retrayéndose y evitando que nos estrellemos contra el piso. En momentos como este, sería muy bueno que los cuerpos pudieran transponerse unos con otros. Así se ahorraría espacio y se ganaría comodidad. Por desgracia, esto no es posible, pues otra propiedad de la materia es ser impenetrable. De acuerdo con la impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden compartir el mismo espacio al mismo tiempo, sino que cada quien ocupa un lugar específico y solo uno. La materia es divisible. No importa qué tan pequeña sea una partícula, siempre se podrá dividir en partículas menores. En la estructura de los cuerpos suele haber espacios o huecos llamados poros. Algunos tienen mayor porosidad que otros. La esponja marina, por ejemplo, tiene en su cuerpo miles de poros que le permiten alimentarse de los microorganismos suspendidos en el agua. El peso es la fuerza de gravedad que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza es responsable de mantenernos pegados al suelo y de hacernos caer. El peso está en relación estrecha con la masa, la cantidad de materia de un cuerpo, y con el volumen o la cantidad de espacio que ocupa. Estas propiedades varían de acuerdo a los estados de agregación de la materia. Los sólidos poseen forma y volumen definidos con una estructura y un lugar en el espacio muy precisos. En cambio, los líquidos tienen un volumen propio, pero no tienen una forma específica, y están condenados a adoptar la forma de su recipiente. Por su parte, los gases están en todas partes, pues no tienen forma ni volumen definidos. Hemos construido nuestro conocimiento sobre la materia gracias a las formas de medirla que hemos inventado. Llamamos magnitud a lo que puede ser medido. El tiempo, la longitud y la masa son magnitudes fundamentales. El tiempo es la duración de los hechos. Suele medirse con diversos relojes y cronómetros de manera artificial y natural. Su unidad de medición es un pequeñísimo fragmento de día llamado segundo. La unidad básica para medir la longitud es el metro. La forma de medirlo es mediante escalas o reglas de distintos tamaños. El gramo es la unidad de masa. Se mide con básculas y balanzas. En química y física utilizamos 3 tipos de balanza: granataria, analítica y de precisión. El dinamómetro es un mecanismo elemental en donde el peso y la elasticidad se combinan. Los cuerpos cuelgan de un mecanismo de resortes que al estirarse arrojan el cálculo de la fuerza con que estos son atraídos.